Bueno, entonces ahora vamos a hablar del control biológico de enfermedad. Ustedes saben que para que se produzca una enfermedad tiene que haber un hospedante susceptible, un patógeno virulento y se tienen que dar las condiciones ambientales para que se produzca la enfermedad. Pero ahora vamos a agregar otro componente más, el agente de control biológico. Este agente podría estar actuando entre el hospedante y el patógeno o directamente sobre el hospedante para evitar al patógeno. Una definición de control biológico es la regulación de un organismo como consecuencia de la actividad de otro, lográndose un equilibrio poblacional. Podemos hablar de un control biológico conservativo cuando yo creo las condiciones necesarias para que se desarrolle el agente de control biológico que vive normalmente en ese ambiente donde voy a aplicar el control biológico. Y otra forma es aumentativo, o sea, yo incorporo un agente de control biológico cultivado en, por ejemplo, el laboratorio, y lo introduzco en el ambiente donde voy a realizar el control biológico. Ese es el aumentativo. Una definición más amplia de control biológico es que es la reducción de la densidad de inóculo realizado por uno o más organismos que se llaman antagonistas en forma natural o por la introducción masiva de estos últimos, o sea, de los antagonistas. O sea que el control biológico se puede realizar mediante prácticas culturales que crean condiciones ambientales favorables para el crecimiento y para la acción de los antagonistas, o mejorando genéticamente la capacidad del huésped para activar a los antagonistas naturales, porque ustedes saben que las plantas tienen microorganismos epífitos, muchas veces también endófitos, entonces yo lo que puedo hacer es modificar la planta para que modifique esa flora que la acompaña. También puedo mejorar genéticamente el potencial antagónico de los biocontroladores, conocer, digamos, cuál es la acción por la que se está comportando como biocontrolador y, mediante manejo genético, potenciar ese efecto. O también mediante la introducción masiva de antagonistas, razas no patógenas u otros organismos benéficos en el agroecosistema donde quiero realizar el control biológico. ¿Cuáles son los objetivos del control biológico? El objetivo principal es reducir las enfermedades y plagas de las plantas. Acabamos de hablar de enfermedades, pero es reducir, no eliminar. Y los objetivos particulares son reducir el inóculo del patógeno a través de medidas que impliquen una supervivencia del mismo más restringida entre las cosechas y una menor producción o liberación de propágulos viables y una menor difusión de los mismos. O sea, reduzco la fuente de inóculo, pero también voy a reducir la liberación y la difusión. También otro objetivo particular es reducir la infección del hospedante por el patógeno y reducir la severidad del ataque por el patógeno. ¿Cuáles son las características del control biológico? La más importante, no elimina la enfermedad, que nosotros hablamos de reducción. Mantiene al patógeno dentro de un equilibrio natural. Si se realiza adecuadamente, no tiene efectos colaterales. No proporciona beneficios inmediatos, pero puede ser duradero. Es barato e inocuo para la vida en general y se ajusta a diferentes tipos de agricultura. Entonces, fíjense que volvemos al triángulo de la enfermedad, pero ahora ponemos también al agente de control biológico. El efecto del agente de control biológico puede ser directamente sobre el patógeno, que se llama antagonismo exterior al hospedante, o puede ser que el agente de control biológico actúa directamente sobre el hospedante. ¿Cómo? Induciéndole resistencia o realizando un cierto efecto sobre el crecimiento y el desarrollo de la planta. Ahora, el agente de control biológico puede actuar directamente sobre el patógeno. ¿Cómo?
como parasitando al patógeno, que se llama hiperparasitismo, por competencia o por antibiosis. Ahora, vamos a ver las ventajas que tienen los hongos como agentes de control biológico. Primero, son numerosos y diversos, son fáciles de cultivar y diseminar, la producción es muy barata, son fáciles de introducir en el patosistema, pueden sobrevivir como saprófitos y no son tóxicos ni para animales ni para el hombre, tienen generalmente efectos suaves sobre el equilibrio biológico natural, son específicos, actúan en ambientes tanto naturales como artificiales, no se acumulan en la cadena alimenticia de los seres vivos y son compatibles con otros métodos de manejo integrado de enfermedades. Ahora, por supuesto, ¿cuáles serían las desventajas o los inconvenientes? Muchos de ellos son sensibles a fungicidas. Las esporas a veces son muy frágiles y poco viables. El paso del laboratorio al campo resulta muy difícil. Ese es un problema, porque en el laboratorio se trabaja con condiciones controladas. Entonces, un agente de control biológico que es muy efectivo en un ensayo en laboratorio no necesariamente va a ser efectivo en el campo donde actúan otras variables. Algunos hongos antagonistas pierden su actividad durante el almacenamiento, o sea, yo tengo un agente de control biológico y depende la forma en que lo almacene para utilizarlo todos los años o cada 2 años, al tenerlo conservado pierde a veces capacidad. Algunos tienen una vida comercial corta, justamente porque son organismos vivos. A veces es preciso aplicarlos de forma repetitiva, lo que se llama dosis de recuerdo. Y esto es muy importante, la carencia de buenos ensayos de selección incrementa la desconfianza entre investigadores, empresarios y consumidores. Eso es importante a la hora de registrar un producto. Muchas veces se hace muy rápido y entonces después no tiene la efectividad esperada y empieza la desconfianza de este tipo de productos. Vamos a hablar un poco de tricoderma como agente de control biológico. Tricoderma es un hongo que tiene características que lo hacen muy buen agente de control biológico. Primero es ubicuo, es fácil de aislar y cultivar, crece rápidamente en muchos sustratos, actúa como micoparásito, compite bien por el alimento y el espacio, muchas cepas producen antibióticos, tiene una amplia gama de patógenos a los que controla, incrementa el crecimiento y rendimiento de las plantas, incrementa el crecimiento de las raíces y la resistencia a las sequías, induce resistencia sistémica, incrementa la toma de nutrientes y el uso de la fertilización, incrementa el verdor de las hojas y entonces aumenta la tasa de fotosíntesis. No todas las cepas tienen todas estas propiedades, sino que el género Trichoderma, muchas de sus especies, tienen estas propiedades como agentes de control biológico. Bueno, ¿quién es Trichoderma? Trichoderma es un simbionte avirulento de plantas. Vive en el suelo y coloniza e infecta las capas superiores de la raíz. Tiene esa capacidad. Entonces, muchas especies son endófitas, pero viven solamente en las capas superficiales, no llegan a ser patógenos. Esta es Trichoderma. La foto de la derecha es una caja de Petri con una colonia del hongo. Y el de la izquierda es una foto del microscopio. Observen la morfología de este hongo. Dijimos, los mecanismos de acción de Trichoderma puede ser que haya un ataque directo al patógeno, dijimos, por antibiosis, por micoparasitismo o por competencia, o puede ser el efecto indirecto sobre la planta, o sea, actúa sobre la planta y así evita la acción del patógeno, provocándole resistencia sistémica, mejorando el desarrollo radicular, incrementando la formación de pelos radiculares, haciendo que tenga mayor profundidad las raíces. Con respecto al parasitismo, que sería el parasitar un parásito, por eso hablamos de micoparasitismo, o es el parasitismo a partir de un hongo, en este caso Trichoderma.
hay una atracción que se llama quimiotaxis hacia la hifa del patógeno. Una vez que llega, tricoderma, le provoca un coiling, que es un entrelazamiento, libera enzimas extracelulares del tipo celulasas y quitinasas, que disuelven la pared de la hifa del patógeno, forman apresorios y se produce la penetración intracelular de la hifa de tricoderma sobre o adentro de la hifa del patógeno. Tal como se observa en estas fotos. A la derecha vemos lo que llamamos coiling y en la izquierda vemos una hifa de tricoderma penetrando en una hifa del patógeno. En este caso, estas son fotografías con microscopio electrónico. También se observa la hifa de tricoderma dentro de la hifa del patógeno Pythium. Y en la fotografía de la derecha se observan los orificios que produce tricoderma cuando libera enzimas para penetrar dentro de la hifa y de esa forma parasitarla y finalmente matarla. Un ejemplo de micoparasitismo es el efecto de algunos hongos habitantes de suelo, tal es el caso de Tricoderma y Gliocladium, sobre los esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum. Los esclerocios son estructuras de resistencia que utilizan este hongo Sclerotinia para permanecer en estado quiescente en el suelo. Tricoderma es capaz de parasitar esos esclerocios y de esa forma el esclerocio no germina y por lo tanto no produce la penetración en la planta. Acá tenemos un ejemplo, se hizo un ensayo donde se incorporaron los esclerocios al suelo y también hongos de tricoderma y gliocladium. Y ahí observamos el número de esclerocios recuperados que estaban parasitados con estos antagonistas y el número de esclerocios destruidos, o sea que directamente no solamente lo parasitó, sino que lo destruyó, de manera que el esclerocio no germina y no provoca entonces la enfermedad en la planta. También hablamos de antibiosis, otro mecanismo de acción que tiene tricoderma como agente de control biológico. Los antibióticos son productos del metabolismo secundario del hongo. Se han aislado algunos, como el acetaldehído, la tricodermina, el dermadín, la gliotoxina, la viridina, el 6-pentil-L-A-pirona, son antibióticos que se aislaron de cultivos líquidos de tricoderma. Y un ejemplo del efecto de estos antibióticos producidos por tricoderma es observar qué efecto producen en la germinación de esporas del hongo patógeno. En este caso, se observó el efecto sobre la germinación de esporas de Botrytis cinerea. Estos ensayos se hacen en laboratorio, se cultivan suspensiones de esporas pareadas de ambos, del antagonista y del patógeno, siempre poniendo un testigo o control para observar cómo disminuye la germinación de esporas en presencia del antagonista o del agente de control biológico. Y observamos una especie de tricoderma con respecto al control. Fíjense cómo disminuye el porcentaje de germinación por efecto de los productos del metabolismo secundario que libera tricoderma cuando están en cultivos pareados. También hablamos de competencia. La competencia es la capacidad que tiene un hongo de colonizar rápidamente el sustrato donde se lo cultiva. Y tricoderma es un excelente competidor por el espacio y los recursos nutritivos. Lo que ven en la foto es una caja de Petri donde se cultivaron el antagonista, el agente de control biológico tricoderma y una especie patógena, que en este caso es Rhizoctonia. Se cultivan juntos y ahí se observa cómo tricoderma coloniza rápidamente el sustrato y no deja crecer al hongo patógeno. Tricoderma es muy hábil en tomar los nutrientes, por lo tanto inhibe el desarrollo del hongo patógeno y además produce sideróforos
que son sustancias que son capaces de englobar el hierro disponible, por lo tanto el hongo patógeno tiene menor concentración de hierro disponible para crecer. Acá vemos algunos ejemplos de competencia entre dos hongos. Uno es el antagonista o agente de control biológico y el otro es el patógeno. En ese caso tenemos Trichoderma marcianum y Botrytis cinerea. Después tenemos en la otra fotografía Trichoderma marcianum y Cladosporium cucumerium y Trichoderma marcianum versus Armillaria, en ese caso SP podría ser Melea. Esto es competencia, se observa en una caja de Petri en el laboratorio y es una forma de seleccionar futuros agentes de control biológico, aquellos que son capaces de colonizar rápidamente el sustrato y disminuir el crecimiento del hongo patógeno se seleccionan como posibles agentes de control biológico. También dijimos que el efecto del agente de control biológico o antagonista podía ser directamente sobre la planta y no su efecto sobre el patógeno. En ese caso hablamos de resistencia sistémica inducida en la planta, porque Trichoderma es capaz de penetrar en la raíz, limitan su crecimiento a una pequeña área, o sea, solo penetran hasta la epidermis. Produce metabolitos bioactivos que son elicitores químicos del tipo de las hidrofobímanas y se producen proteínas específicas en la planta que le inducen resistencia. Acá les voy a mostrar un ejemplo de resistencia sistémica inducida cuando se incorpora tricoderma a las semillas para el biocontrol de Cymoseptoria tritici que ocasiona la mancha de la hoja del trigo. Lo que se sabe es que hay una enzima que es la serinproteasa que está en las plantas de trigo, está aumentada en aquellas plantas de trigo que son resistentes a Cymoseptoria. Y está muy disminuida la concentración de esta serinproteasa en las plantas que son susceptibles. Se utilizó un cultivar susceptible de trigo al que se le incorporó tricoderma a las semillas. Se dejaron crecer las plantas y cuando estaban al estado de 2-3 hojas, esto se realizó en invernáculo, se asperjó con una suspensión de esporas de Cymoseptoria tritici. Y se observó lo siguiente evaluando la actividad proteolítica de esta enzima que les digo que es una serinproteasa. Si ustedes observan, las plantas tratadas o asperjadas solamente con el patógeno tuvieron una actividad proteolítica de un 61%, mientras que las plantas tratadas solamente con tricoderma, aplicada a la semilla como les dije, la actividad proteolítica fue de 140. Y las plantas que habían sido tratadas con tricoderma y después asperjadas con el patógeno presentaron una actividad proteolítica mucho más aumentada que si no hubieran sido tratadas, lo que está indicando que la presencia de tricoderma en las semillas estimula una cierta resistencia en la planta que hace que la planta una planta susceptible de trigo se comporte como una planta resistente, porque le induce esa resistencia sistémica inducida. También se observó el efecto de tricoderma sobre el desarrollo de las raíces. En este ensayo se colocó la planta en este caso es tomate, y el patógeno es Fusarium oxysporum, que provoca el marchitamiento en tomate. Se dividió la raíz y a una parte se incorporó al sustrato tricoderma y a la otra parte de la raíz no. Después de un tiempo se desplantó y se observó que aquella que había sido tratada con tricoderma en el sustrato tenía un mayor desarrollo de la raíz y por eso la planta se comportó como más resistente ante la presencia del patógeno.
Bueno, tricoderma también actúa como promotor del crecimiento de las plantas. Estos son Subitol, Root Shield y T22, son productos biológicos a base de tricoderma. Si observan, con Subitol hay un mayor desarrollo de la raíz, una mayor producción de pimiento, aquellas plantas que fueron tratadas con Root Shield, que es un bioproducto, y observen el mayor desarrollo de la raíz de las plantas a la derecha que fueron tratadas con T22, que también es un bioproducto a base de tricoderma. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer el control biológico? Primero, identificar el problema, o sea, qué es lo que voy a controlar. Después, encontrar el antagonista correcto, el agente de control biológico correcto para el problema que se presenta en el agroecosistema. Realizar los ensayos de biocontrol, identificar el mecanismo de acción y la ecología del antagonista que voy a utilizar, determinar métodos de formulación y vida media, eso es, cuánto tiempo dura en el estante el biopreparado, establecer métodos de preservación de los cultivos del antagonista, o sea, del agente de control biológico, y finalmente registrar el producto. ¿Cómo se puede incorporar tricoderma al agroecosistema? Se puede aplicar a la semilla, como lo vimos en el ensayo con plantas de trigo. Se puede aplicar al suelo, como sólido o como líquido, o se puede aplicar en forma aérea a los cultivos para controlar patógenos aéreos. Para esto hay que tener en cuenta que tricoderma es un hongo que vive en el suelo, entonces si lo voy a utilizar para aplicaciones aéreas, al formulado le voy a tener que agregar algo para proteger las esporas contra la desecación y contra los rayos UV. Acá hay un ejemplo de producción de un bioinsumo. Se hace crecer tricoderma en granos de arroz. Fíjense en la foto del centro, están los granos de arroz que se utilizan, se esterilizan, y al lado están los granos de arroz colonizados por tricoderma. Eso se muele y se utiliza como un producto sólido. O se puede preparar como un producto líquido, se cultiva en cajas de Petri y después se obtiene por lavado las esporas que se forman en la caja y se hace una suspensión de esporas y eso es lo que se aplica al suelo o al cultivo. Y en la última foto de la izquierda ven una forma de adherirlo a las semillas, bastante artesanal, pero funciona. Lo que se hace es se lo coloca en un agitador magnético con un adherente y se hace que las esporas de tricoderma se peguen a la semilla. Después se deja secar y esas semillas se siembran y ya está incorporado o pegado el antagonista o el agente de control biológico. Ahí observan cómo se está preparando un formulado sólido. Se sacan los granos, se dejan secar y después se los muele con un molinillo hasta obtener un polvo, se obtiene un polvo mojable, o sea, no se diluye en agua. Cuando se aplica al surco o a la planta hay que estar en constante agitación en la mochila porque si no deposita, porque es un polvo mojable. Hay productos comerciales en Argentina ya a base de tricoderma y de azospirillum y también hay algunos a base de bacterias, de bacillus y de pseudomonas que se venden actualmente en Argentina como bioproductos. Ahora, algo sobre las bacterias como agentes de control biológico. Una de ellas es Pseudomonas fluorescens. Ahí observamos en el gráfico el porcentaje de inhibición del crecimiento de aislados de Fusarium oxysporum. Estos son ensayos en laboratorio. Fíjense que las bacterias funcionan muy bien para controlar hongos. En este caso es Fusarium oxysporum. Acá observamos también resultados en las cajas de Petri del control, utilizando pseudomonas, el control de Sclerotium rolfsi, que es un patógeno que provoca marchitamientos. Y Sclerotium rolfsi
es un hongo que vive en el suelo, lo mismo Rhizoctonia solani, ahí en el gráfico, en la tabla, ven ejemplos con Sclerotium rolfsi, Rhizoctonia solani y Pythium. Pythium es un pseudohongo. Pero digamos, lo primero que se hace es hacer el laboratorio para seleccionar el antagonista correcto para después llevarlo al campo. Y ahí observan en las fotos cómo reduce a la derecha está el testigo, o sea, sin la caja de Petri con el hongo patógeno y nada más, y a la derecha cuando crece o lo poco que crece en presencia del antagonista, que en este caso es una bacteria. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de las bacterias agentes de control biológico? Pueden ser la producción de lipopéptidos, la producción de sideróforos, que algo ya hablamos, son aquellos que engloban el hierro, y pueden ser enzimas líticas, endotoxinas o la también inducción de resistencia sistémica, tal como lo vimos con tricoderma. Ahí tenemos un ejemplo de lipopéptidos, son aquellos que provocan la formación de poros y por lo tanto un desbalance, lo que desencadena la muerte celular de los microorganismos fitopatógenos. Acá ven un ejemplo de enzimas líticas. Les dije que las bacterias también producen enzimas líticas que lo que hacen es provocar la muerte del fitopatógeno. Ese sería su modo de acción como agente de control biológico. Y por último, acá ven algunos productos microbianos registrados como fertilizantes o bioestimulantes en Argentina. En general, los productos se registran como fertilizantes o bioestimulantes. Hay muy pocos registrados como bioproductos o como fungicidas biológicos, porque los requerimientos para poder patentar o poder registrar un producto como fungicida biológico son muchos y muy numerosos. Entonces, en general, las empresas los registran como fertilizantes o bioestimulantes, pero en general funcionan como fungicidas biológicos.